Momentos muy difíciles para aquellos que acumulan riquezas y vienen a intentar sustituir la mente de los seres humanos vivientes como mi persona. Resulta ser que tienen hijos, procrean, aparte del estudio y la investigación financiera de los orígenes de los capitales que tienen principalmente nueve eh, individuos, por así decirlo, o familias poderosas con muchísimas riquezas, y dejaron un versículo a la gente de Once, del barrio de Once, cuando se inició el secuestro extorsivo en el año 2010, en el furor de la Tercera Guerra. Ya había empezado antes, en el 2001, pero en el 2010 dejaron un versículo. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 5 dice lo siguiente: los hijos cargan con la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Quiero hablar específicamente para aquellos jóvenes que se mantienen intentando ser civiles, no tocando robótica, sino por medio de internet, no adeudando, sino trabajando, y encuentran que sus padres han cometido crímenes. El pueblo judío, que dejó de venir, y el pueblo ítalo imperial, que siguen viniendo con los papales por la noche a querer consumir a la vida humana, son los que constantemente están en este versículo, intentando de que la iniquidad de los padres llegue hasta la tercera y la cuarta generación. No es posible tal procedimiento mental en los hijos que nacen de hombres que cometieron delitos. No es posible llevar la responsabilidad de los padres, a no ser de que los hijos pongan estructuras de qué responsabilidad quisieran llevar adelante. Esto lo vemos en el capítulo 18 del libro de Ezequiel, que es un libro muy significativo porque en el primer libro de Ezequiel encontramos de que los extraterrestres ya eran una realidad antes del tiempo de Jesús, posiblemente 3.000, 4.000, 5.000 años antes de que Jesús naciese, ya operaban nodrizas comiendo a las personas, llevándolas, triturándolas, y ya había pueblos desleales, había pueblos ilegítimos, había traicioneros del tercer cielo, del segundo cielo y de los primerizos en la tierra, que con los diluvianos se entregaban a los civiles. Las enseñanzas del capítulo 18 del libro de Ezequiel pueden ser vistas como un paso adelante en materia de pura doctrina, ya que la enseñanza que contiene estos pasajes tiene una revelación y un propósito específico en lo que respecta al carácter de Dios. El tema central puede sintetizarse en la frase responsabilidad individual. El padre había dejado en la cuenta usuario los versículos en los cuales me remití para poder demostrar de que es una idea netamente de Yahvé Elohim y todos los nombres del Padre como ministro de los tres cielos y de la tierra. Resulta ser de que al tener que moderar entre la especie de los ángeles y la tierra, Clarín, que es Satanás, quiere ser la figura biológica entre la tierra y el cielo. No es responsabilidad individual, civil, natural ni nacional. El Padre es el único que modera en el universo los ministerios que Jesús
por una cuestión de pensión, entre comillas, donde va aflojando después de 2000 años el ministerio eclesiástico puro que se convirtió en, y no Jesús, sino convirtieron el ministerio en sectas, en persecución, en guerras, que finalmente termina el Hijo del Hombre en las últimas 12 que Jesús tuvo que enfrentar. Llega a ser el Padre el rey de la responsabilidad individual demostrada en los usuarios, tanto el usuario que demuestra una razón social como el usuario que no demuestra una razón social, pero que tiene una cuenta CBU, que tiene una cuenta propia, que apareció en sistemas digitales y tiene su nombre y su número del documento o del pasaporte, y a partir de allí recibe o inclusive aporta en esa cuenta para que esté segura en un lugar. El padre toma el lugar de responsabilidad civil basado en lo que pasó en Ezequiel, el capítulo 18, donde intentaban de alguna manera extorsionar a los hijos, a los padres, con propósitos de que no se practique el derecho y la justicia. Se debe tener presente que en el antiguo cercano Oriente el concepto de personalidad corporativa era muy fuerte. Quiere decir que el hebreo no solamente pensaba en él, sino que inmediatamente pensaba en otros para que puedan estar mejor o igual de lo que uno piense. En condiciones físicas difíciles y hostiles, afrontadas con pocos medios, el individuo aislado perecía rápidamente. En base a esto es que el Padre fue revelando en las Sagradas Escrituras con los ángeles leales al Padre y a la familia humana la posibilidad de que no perezca, sino que se sepa la integridad del ser humano y a partir de allí el pueblo corporativo, por así decirlo, sea quien valore a no traición. El enfoque general del Antiguo Testamento se centra en el ser humano, en la unión y la solidaridad con los demás individuos. Para la propia supervivencia personal era necesario pertenecer y estar dentro de un grupo que sirviera de defensa y protección. Los tercerinos, que son la antítesis de la lealtad a la especie humana, no son padres, no tuvieron madres y se aburrieron, dicen en el cielo, intentan ser dentro del grupo una defensa y protección. Y en esa defensa y protección donde parecería ser una comunidad es que aparecen traicionando. ¿En qué se apoyan? En robótica. ¿Qué es lo que quieren? El cerebellum. ¿Qué es lo que destruyen primero? Los sentimientos. ¿Cómo se los ha encontrado? A través de 12 guerras, donde a través de figuritas perfectas parecerían ser la mejor familia Ingalls que haya podido haber tenido América y el mundo. Sustituyen. Y aquella defensa y protección se ve deteriorada porque el hombre que quiere demostrar la integridad y quién es dentro de la cabeza no sabe cómo hacerlo. Hubo una salida, usuarios. Hay algunos traidores todavía que no reconocen la industria como las redes sociales como primeramente un instrumento para aquellos hombres que necesitan demostrar quiénes son. En esta mentalidad, lo que hace o le ocurre a un miembro tiene repercusión en los otros como si fuera algo propio. Quiere decir de que
Uno puede llegar a escribir, uno puede llegar a sentir, uno puede llegar a evaluar, pero uno de los propósitos de la responsabilidad individual es que el otro sienta el dolor de uno, que el otro valore lo que uno lucha por no ser o ser. Es común que cada uno en este contexto se deba explicar hasta dónde es que el versículo Éxodo 20:15 alcanza a cada uno de los padres que intentan demostrar integridad y a la vez intentan ser parte de una sociedad. Los hijos cargan con la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Momentos muy difíciles donde debemos demostrar los hombres que somos individuos no solitarios ni aislados, pero que lo primero es lo primero, el vínculo biológico que no se puede rociar ni torturar, y lo van logrando durante más de 19 años. A partir de allí los enemigos falsos ricos, ¿qué intentan hacer? Intentan que se lleve toda la carga de lo que el hombre escribe o descarga, para de esa manera quedarse con las vísceras de nuestros hijos. No podemos permitirlo. El Padre creó salidas, y una de las salidas, 2000 años después del nacimiento de Jesús, fue ser usuarios demostrando que es la fe y la razón. Algunos pensaron que injusto a medida que se fue desarrollando la sociedad fue intentar moderar la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, y se conservó mucho tiempo como pauta o un modelo, y quedó finalmente como un substrato mental. Esto explica el uso del proverbio o el refrán que se cita en Ezequiel, el capítulo 18 y el versículo 2, cuando dice: ¿por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Que al que hace referencia también en Jeremías, el capítulo 31, el versículo 27 al 30. Cuando nosotros vamos a analizar el texto, encontramos que hay una simbología natural, que es inevitable que los coletazos de las decisiones naturales que tomemos los hombres lleguen hacia nuestras hijas y nuestros hijos, pero no es posible encontrarse con estrategias específicas comandadas por jueces para poder ser la víscera ajena. No se llega a los refranes de dienteras de los hijos con respecto a los padres. No se llega a los refranes de las uvas agrias y la abundancia de vino administrado coherentemente por los padres. Se debe tener en cuenta una característica del ser humano desde sus orígenes: el deseo de deshacerse de la culpa o responsabilidad de los que estaban viviendo. La combinación de dos elementos mencionados lleva al concepto de que se aceptaba en ese tiempo que su generación estaba pagando las culpas de los antepasados. A todos aquellos que gozan de crímenes de guerra no pueden gozar de la legalidad del Hijo del Hombre. No es la misma guita. Lo había dicho un ex ministro que había terminado teología y gustaba de las Sagradas Escrituras.